Perfecto. Muy bien, pues nada, ahorita comentarle a la audiencia que hubo un poquito de problemas con la falla técnica, pero ahorita ya lo todo arreglado, así que ya podemos comenzar. Les agradecemos mucho su tiempo. Me gustaría comentarles ahora sí en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada, ya no estás viendo a la doctora Mariana. Ella realizará una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Doctora, tengo entendido que el día de hoy nos está acompañando uno de sus mentores. ¿Sí pudo asistir esta noche? Tuve un pequeño inconveniente, sin embargo, todo mi servicio de la residencia, todo lo que es el Valentín Gómez Farías en el servicio de medicina interna junto con mi jefe de residentes, se pusieron de acuerdo para ingresar a la plática. Entonces estamos acompañados pues de todo el servicio, incluso de los que están de guardia en estos momentos. Ah, muy bien, qué emocionante. Entonces ya estamos listos. Igual, si hoy no nos puede acompañar su mentor y hay alguno de los doctores que usted comenta que quiera apoyarnos a hacer algún tipo de complemento, con mucho gusto en la audiencia, en participantes, nada más levantan su manita para saber que ustedes también están con la doctora Mariana y si quieren hacer algún tipo de complemento para acompañarnos como si fuera el mentor de esta noche, ya que el doctor no nos pudo acompañar, con mucho gusto les cedemos la voz, ¿sale? Entonces, me gustaría comentarles cómo vamos a terminar esto en caso de que alguno de los doctores acompañantes de la doctora Mariana guste hacer una intervención, con mucho gusto le cedo la voz. Después de eso, le recordamos que estamos en vivo, así que si usted quiere hacer alguna pregunta, felicitación o comentario, con mucho gusto se recibe. Hay que escribir en la parte de abajo del chat para que los doctores puedan leerla y así contestarla. Y vamos a finalizar con conclusiones de los doctores. Me gustaría recordarles que nos encuentran en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente. Generalmente primero salgo yo y después presento al doctor, pero ahora sí ya le tocó verla luego a usted, doctor Mariana. Entonces lo dejo con el mejor público, que son los residentes de medicina interna y de cardiología. Si gusta, ya puede empezar con su presentación. Perfecto. Pues tomando en cuenta que hoy es 29 de septiembre, es el Día Nacional o Mundial, mejor dicho, del Corazón, pues vamos a tener un tema que desde marzo de este año ha sido muy controversial, que es la definición de falla cardíaca como tal. En estos, pues vamos a Doctora, ver varias discúlpeme, cosas. aún no la tengo compartiendo pantalla, solamente me aparece su nombre. Ay, perdone, Sí, no sé. yo ya le había dado compartir pantalla. ¿Listo? Ahora sí, ya la veo. Ok, perfecto. Ahora sí, como les comentaba, pues es 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, entonces vamos a hablar de un tema que desde marzo ha estado como muy en moda, por así decirlo, que es la falla cardíaca y una definición universal y también una clasificación de esto. Vamos a ver un resumen muy básico en el cual vamos a ver que se propone como una definición universal de insuficiencia cardíaca a un síndrome clínico de síntomas y signos causados por anormalidades cardíacas, tanto en su estructura como en su funcionalidad. Esto se tiene que corroborar o tenemos que tener una evidencia objetiva con niveles de péptido natriurético cerebral elevado o la presencia de una congestión pulmonar o sistémica. Es muy importante por lo menos tener una evidencia objetiva de estos dos. ¿Quiénes estuvieron involucrados en esta nueva definición? Pues estuvo la Sociedad Europea de Cardiología, la AJA, el American College de Cardiología y la Sociedad Japonesa de Falla Cardíaca. Como un pequeño preámbulo dentro de todo lo que fue COVID en el 2020, pues encontramos que en agosto del 2020 principalmente se hizo una junta virtual con 14 países, 6 continentes y sobre todo se dio algo que creo que en medicina es muy importante, que fue una revisión periódica de manera anual a la fecha de la publicación. Ahorita un poquito más adelante en la presentación vamos a ver que las guías de falla cardíaca hasta agosto de este año no se habían actualizado y esto nos abre un nuevo panorama para buscar unas nuevas formas tanto de optimización de recursos para un diagnóstico como para darle seguimiento y sobre todo para poder dar un buen tratamiento.
Como les comentaba, las guías y sus definiciones, sobre todo, la AJA y el Colegio Americano, pues las últimas fueron en el 2013 y aquí nos hablaba sobre todo de que había una anormalidad estructural o funcional donde se veía intervenido la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y que tenía que tener síntomas cardinales de la insuficiencia cardíaca, como podrían ser disnea o fatiga, una tolerancia mínima al ejercicio y una retención de líquidos. También se podía evidenciar congestión pulmonar o esplénica principalmente y edema palpebral. La ESC hasta el 2016 había sacado su última guía. Como les comento, en agosto de este año hay una nueva guía. Sin embargo, en todo lo que fue el preámbulo de una definición universal no estaba. Por el entendido de lo anterior que les acababa de mencionar, en la nueva definición, o mejor dicho, en el 2022, tenemos que esperar que intervenga mucho la nueva guía de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea. Esta nos estaba diciendo que era un síndrome clínico 100% caracterizado por síntomas típicos. Ellos ya te definían unos síntomas típicos y si no encajabas en esos síntomas, no podías ser candidato a poder decir que tenías síndrome de insuficiencia cardíaca, acompañado de unos signos, sobre todo de congestión. Esto puede ser elevación del retorno venoso yugular, estertores pulmonares, edema palpebral y sobre todo, aquí te decía que estaba causado más que nada por una anormalidad que ya tenía una repercusión funcional, que esto reducía el gasto cardíaco y elevaba las presiones intracardíacas, generando un estrés. Por su parte, China, que era el más actualizado hasta este año, que fue en el 2017, pues nos decía que era un síndrome que consistía en disnea y una incapacidad para el ejercicio, que trataba entonces el corazón de compensar con un aumento en las presiones y esta a su vez generaba un daño estructural o funcional. Hay que tener en cuenta que estamos en el 2021 y la persona, o mejor dicho, la sociedad que estaba más actualizada hasta, repito, agosto, era la sociedad japonesa, teniendo 4 años de retraso en esto. Entonces, ¿cómo vamos a quedar con las definiciones? Todas coinciden en lo mismo, es un síndrome clínico con diversas etiologías y fisiopatologías, con una condición en la que el corazón no es capaz de bombear sangre suficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo, y una anormalidad en la estructura propiamente o en la función cardíaca, que esto consiste en una insuficiencia para administrar o suministrar el oxígeno acorde a las tasas de las demandas metabólicas. Doctora Mariana, Entonces, discúlpeme, se dejó de ver su presentación. ay, a ver, vamos a compartirla de nuevo. Ahora sí, listo. ¿Ya? ¿Ya se ve de nuevo? Ah, yo solamente veo su nombre. A ver, ¿ya se ve de nuevo? Ahí yo la veo. ¿Los demás me ven? A lo que veo en los mensajes dicen que sí están bien. Sí, ya se ve. Ajá. Ok, perfecto. Perdón. Entonces, como les comentaba, vamos a ver que la definición comprende 3 grandes elementos. Una evidencia de un daño estructural o funcional. Eso nos tiene que quedar muy, muy claro. Antecedentes o presencia de síntomas de falla cardíaca y de signos. Entonces, tomando este punto, que es un síndrome clínico, en donde ya vamos a ver que hay un daño estructural o funcional, es muy importante poder clasificar en estadios. Y dentro de toda esta definición, los estadios de la AJA proponen algo sumamente importante, que es la prevención. ¿Cómo va a ser esto? En el estadio A, que son pacientes básicos que todos los internistas vemos día con día, tanto en la hospitalización como en la consulta, nos vamos a encontrar que tienen factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca sin la presencia actual o previa de signos y síntomas.
sin una evidencia estructural o funcional de biomarcadores. A esto es a lo que más se le está apostando ahorita, a evitar que los pacientes lleguen a una falla cardíaca. Si bien en el estadio B son pacientes con riesgo para desarrollar una falla cardíaca sin la presencia actual o previa de signos, pero ya con una evidencia de daño estructural o funcional. Esto puede ser tanto por ecocardiograma como por biomarcadores. Y en el estadio C, pues ya son pacientes con un diagnóstico ya bien establecido de falla cardíaca, con signos o síntomas previos causados por la anormalidad tanto estructural o funcional. Los estadios D son pacientes ya con síntomas muy graves, con signos y síntomas de falla cardíaca en reposo, con hospitalizaciones recurrentes a pesar del manejo y terapia dirigida según las guías. Tomando en cuenta esto, cada sociedad había delimitado el cómo iba a clasificar a sus pacientes según su fracción de eyección, ya que esto nos puede dar una gran vertiente de cómo puede estar trabajando nuestro corazón. La AJA había dicho principalmente que había dos, y esas dos a su vez se dividía en otras dos. Una es con una fracción de eyección reducida, que esta puede ser borderline o meramente reducida. Y la otra es con una fracción de eyección perseverada. La ESC nos decía que se podía dividir en tres, en una fracción de eyección reducida, mínimamente reducida y preservada. Si bien entonces la japonesa nos dice que hay una fracción de eyección reducida, mínimamente reducida, preservada y una preservada o mejorada. Esta última parte, última clasificación ha sido uno de los más grandes vertientes en los tratamientos a partir de que salió publicada esta definición, que fue el 1 de marzo aproximadamente de este año. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que para que haya una fracción de eyección mejorada, tenemos que tener una fracción de eyección reducida, es decir, igual o menor al 40%, y posterior aproximadamente a los 6 meses de tratamiento realizar un nuevo ecocardio y debe de haber una mejora de 10 puntos. Sin embargo, entra un poquito en controversia porque hay personas o sociedades que lo mencionan como mejorada y otras como recuperada. Dentro de todo lo que engloba la fracción de eyección, hay puntos muy importantes que un poquito más adelante se los voy a comentar. Si bien no solamente tenemos que medirlo por la fracción de eyección, conocemos clasificaciones muy propias ya de insuficiencia cardíaca que las hemos visto desde el pregrado, que es la NIJA, que es una clasificación funcional. Sin embargo, nunca nos han enseñado realmente cómo aplicarla. Es hasta que no estamos en la vida práctica, en la vida hospitalaria, cuando nos enseñamos cómo se tiene que aplicar el NIJA. El NIJA se tiene que aplicar con base a una semana, 15 días previos a la hospitalización. No podemos tomar en cuenta los síntomas que nos llevaron a la hospitalización, porque la clase funcional es la que tiene antes de una crisis aguda de insuficiencia cardíaca. Si bien es importante también tomar de manera particular la etiología, ya que esto nos va a ayudar muchísimo en ver cuál va a ser el tratamiento o el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Tenemos que ver si es una causa estructural, si es una causa funcional, si es una causa estructural de isquemia, si es una causa estructural por alguna valvulopatía. Posteriormente vamos a ver la de la progresión de la enfermedad, que era la que le comentaba al principio, que es a la que más se le está apostando porque nos está hablando ya de una prevención. Después está el MOCNES, que nos trata de estratificar mejor en grupos y que no se nos pase nada para buscar la etiología. Y por último, que no es lo más habitual que nosotros vayamos a hacer en nuestra práctica, son las medidas hemodinámicas. Entonces vamos a recapitular un poquito. Vamos a ver que los pacientes en estadio
son pacientes de riesgo de falla cardíaca, pero solamente están en riesgo. No nos están dando o no se está evidenciando ya que van por el camino de la falla cardíaca. El estadio B es una prefalla cardíaca. Aquí ya tenemos algo que nos está orientando de que ese paciente nos va a caer en falla cardíaca, que tenemos que optimizar su estilo de vida, sus medidas para sus patologías previas o de base y tratar de darle un seguimiento a lo mejor un poquito más estrecho. El estadio C ya es una falla cardíaca bien establecida, ya tenemos la presencia objetiva de signos, síntomas y sobre todo algo que nos está diciendo que ese corazón está funcionando bien o estructuralmente no está bien. Y aquí tenemos dos vertientes, la falla cardíaca persistente o la que se remite. Y pues una falla cardíaca avanzada, que sería el estadio D. Estos pacientes tienen múltiples hospitalizaciones, signos y síntomas que cada vez se van agravando de una manera más importante, que nos implica un gasto más grande en salud y sobre todo que son pacientes que son habituales en los pisos de medicina interna y cardiología. Si bien hablando un poquito más del MOCNES, de la miocardiopatía y la falla cardíaca, pues vamos a tener que dividirla según su morfología, su afección de órganos, si tiene un patrón de genética hereditaria, si tiene alguna anotación etiológica y si trae una enfermedad subyacente. Y esta a su vez se puede clasificar en un estado funcional. La importancia de la FEBI, recapitulando un poquito lo que les decía, que cada sociedad tenía su forma de dividir la FEBI, es el punto clave que nos va a dar la guía de respuesta al tratamiento. ¿Puedes hablarnos un poquito de la temporalidad de la evolución del paciente y sobre todo tiene un valor pronóstico? Si nosotros vemos que nuestro paciente está respondiendo, que se están reduciendo los signos y síntomas y que aparte no hemos visto una reducción en su FEBI, la información o la evidencia que tenemos ahorita nos dice que son pacientes que le va a ir bien a largo plazo. Sin embargo, vemos que sus signos o síntomas siguen persistiendo, que no está del todo adecuado su tratamiento. Y volvemos a hacer un ecocardio donde vemos que ya hay una reducción de la FEBI, es foco rojo, ve qué es lo que está fallando en el tratamiento de tu paciente, ya sea cambio de estilo de vida, que esté siendo una transgresión medicamentosa, o bien que haya alguna patología que no estés controlando que te esté provocando eso. Hay pacientes en los que tenemos que tener especial cuidado, que son los pacientes de FEBI reducida y sobre todo la clasificación nueva, por así decirlo, o universal de la FEBI acorde a la falla cardíaca, que ya estamos viendo que se basa en 4 grupos, muy parecida a la japonesa, pero sobre todo ya nos dice que podemos tener una mejorada, una recuperada. Los biomarcadores. El BNP ha tomado un punto crucial, sin embargo, tiene sus restricciones. Y es muy importante tomar en cuenta que a pesar de que es un nivel de recomendación A, tiene muchísimas consideraciones especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos verlo completamente alterado en pacientes con enfermedad renal crónica, en un paciente con una fibrilación auricular, un embolismo pulmonar, envejecimiento o sobre todo los pacientes obesos, como es la gran cantidad de pacientes dentro de México, se ve que se está asociando a niveles más bajos de BNP. Entonces, no podemos tener como tal un punto de corte absoluto. Y esto nos indica una vez más lo que ya sabemos en medicina, que siempre tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Si bien está el BNP, también está la prohormona N-terminal, que está dentro de las guías te la marca con una mejor sensibilidad. Ahora bien, vamos a ver cuál es el valor que se le tiene que dar a este biomarcador. Tiene un valor predictivo positivo a niveles altos, muy bueno.
Y también es muy significativo cuando vemos a un paciente con disnea y la etiología no es completamente clara. Posteriormente de realizar un buen examen, una exploración física, perdón, una historia clínica muy bien detallada, buscando sobre todo qué es lo que lo están desencadenando. Y bueno, como les mencionaba, dentro de la ESC, sobre todo, nos está diciendo que es un nivel de evidencia 1A para hacer un diagnóstico de exclusión de falla cardíaca. No quiere decir que con un BNP elevado nosotros podamos hacer un diagnóstico de falla cardíaca, pero si ya no entendemos cómo más englobar a nuestro paciente y es la única pieza que no hemos jugado, la podemos utilizar. Pues es una prueba diagnóstica inicial a falta de una ecografía. Es para realizar una investigación cardíaca más profunda y es una recomendación para descartar una falla cardíaca. Sin embargo, como les mencionaba, no nos va a dar el diagnóstico como tal. En los formatos en los que sí nos da un diagnóstico es solamente cuando ya hay una exclusión, ¿va? La asociación japonesa nos marca un pequeño diagrama de flujo en donde nos dice, ok, tienes síntomas tu paciente. Vamos a ver la línea del tiempo, los signos, vamos a tomarle un eco y le vamos a hacer una radiografía de tórax. Vamos a tomarle un BNP. Hay dos vertientes en las cuales podemos hacerlo de inicio o si no bien podemos irnos primero por un ecocardiograma. ¿Tenemos alguna alteración? Perfecto. Vamos a ver cómo trabaja este corazón en estrés. Esto puede ser medio a un ataque cardíaco, una resonancia o mientras por medidas hemodinámicas como son el cateterismo cardíaco. Podemos confirmar y empezamos el tratamiento. Pero si se fijan, al momento de irnos por el BNP, nos piden que confirmemos la estructura o la funcionalidad. Y estas tenemos dos vertientes. Una puede ser por la ecografía y otra por maneras un poquito más invasivas, como son los valores hemodinámicos o bien por estudios de imagen un poco más extensos. Sin embargo, podemos irnos directamente por la ecografía y una ecografía positiva nos da el diagnóstico de insuficiencia cardíaca per se. Hay diferentes estudios que se han hecho a lo largo del tiempo en donde nos tratan de asociar el valor del BNP con su fracción de eyección o bien el valor del BNP contra el proBNP, tomando puntos de corte de 600 picogramos, 1000 picogramos, 500 o 300 picogramos, ya sea de BNP. ¿En qué nos vamos a quedar o qué es lo que nos dice la nueva definición? A expensas de las nuevas actualizaciones que se van a hacer en agosto de este año o en marzo del año que viene, con respecto a lo que salió en la ESC, que un BNP mayor asociado a la edad y tomando en un contexto aproximadamente de 300, que es el valor del BNP que más se ha estudiado, nos tiene un valor predictivo alto, sin embargo, no es completamente diagnóstico. Y que tenemos que tomar en cuenta completamente las consideraciones que les mencioné anteriormente. Tenemos que individualizar por completo el paciente. Si ese BNP no es del todo confiable, tiene muchas cuestiones que se pueden estar manipulando, hay que irnos directamente por un estudio de imagen. Lo más sencillo es un eco transtorácico, un ecocardiograma transtorácico, y este sí nos va a dar el diagnóstico. Los otros síndromes de la falla cardíaca, pues también se considera como insuficiencia derecha secundaria a una insuficiencia izquierda, una insuficiencia ventricular, esta puede ser ventricular izquierda, ventricular derecha o una insuficiencia biventricular, un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva o miocardiopatía hipertensiva. Las cardiopatías congénitas, esto tiene un valor muy alto dentro de los síndromes que nos pueden llegar a generar una falla cardíaca, un choque cardiogénico, una enfermedad cardíaca valvular y sobre todo una falla cardíaca de alto gasto.
Muy bien. ¿Qué tenemos que tener entonces para poder tener la sospecha y decir: "Okey, le voy a sacar un BNP porque es lo único que tengo en este momento, son las 3 de la mañana y no tengo a alguien que me haga un ecocardio"? O necesito programarle un ecocardio a mi paciente de ley. Es la presencia de síntomas y signos en ese momento y evidencia de congestión pulmonar o sistémica. Principalmente los pacientes que vamos a ver hospitalizados van a debutar con ortopnea, disnea de pequeños o medianos esfuerzos y la presencia o la evidencia clara de una congestión pulmonar. Por definición, ya lo podríamos englobar como una falla cardíaca. Sin embargo, es muy importante tener un ecocardio para poder ver la fracción de eyección y poder ver qué es el tratamiento que se le va a ofrecer a ese paciente y ver si su falla cardíaca es de origen estructural, ya que responden de maneras muy diferentes. Entonces, regresando un poquito a lo que ya les he dicho, pues son los síntomas. Vamos a ver que hay una historia estructural o funcional de anormalidad cardíaca, se corrobora. Esto va a ser con elevación de péptidos natriuréticos o de una manera más objetiva con una evidencia de congestión pulmonar o sistémica. La falla cardíaca de nuevo diagnóstico, pues vamos a tener que identificar los factores de riesgo que llegaron a dejarnos a ese paciente así, el tipo de trayectoria del paciente, ¿por qué? Porque a veces no tienen o no le toman en cuenta los síntomas mínimos que ellos están presentando en los últimos 3 años y dejan, y dejan, y dejan pasar. El tipo de evento, esto quiere decir si es agudo o crónico, su clase funcional, que era lo que les hablaba, y la recuperación del paciente. Tenemos que ser muy claros con la recuperación del paciente. Hablar y mencionarles cuál es el porcentaje o hasta qué punto es tan recuperable y sobre todo en la calidad de vida. Hasta qué punto, hasta qué clase funcional vamos a llevar a ese paciente. Dentro de los objetivos o el hecho de realizar una definición universal fue que fuera simple e integral, con una aplicabilidad universal amplia, una validez pronóstica y terapéutica muy alta y con una sensibilidad y una especificidad aceptables. Sobre todo para no dar o no sobrediagnosticar o infradiagnosticar la falla cardíaca. Y terminamos. Muy bien, doctora, ¿ya está lista? Lista. Muy bien, muchas gracias, doctora. Un excelente tema para hacer el Día Mundial del Corazón, así que creo que quedó ad hoc a esto. Me gustaría recordarles que si tienen alguna duda, alguna pregunta, hay que escribirlo en la parte de chat o de preguntas para poder leer a las doctoras y que lo contesten. Les comentaba hace ratito si alguien de los doctores que están en nuestra audiencia gusta apoyar con algún tipo de comentario o complemento, levantará su mano. Estoy viendo mano levantada del doctor Florian Guerrero y de Lidia Rocío. ¿Podrían contestarme si están dispuestos a dar algún tipo de comentario, por favor, doctores, en el chat o si quieren volver a levantar manita para ser los panelistas? Y les regalo unos segunditos para ver si les interesa unirse. Permítame un momento, doctora. Claro que sí. Doctora Lilia Rocío, le veo con la mano levantada. ¿La puedo hacer panelista para hacer complemento? De casualidad, doctora Mariana, ¿ella es de los doctores que los acompañan? No es de mi hospital, sinceramente. Ah, ok, si no es de su hospital para estar segura. Ok, si no me confirma, ok, listo. No, no me confirmó. Ok, entonces ahorita no tengo a nadie que me pueda apoyar con comentarios, ya que no la pudo acompañar su mentor. Me gustaría entonces pasar directamente a conclusiones, doctora, porque tampoco veo preguntas, nomás veo saludos. Muy bien. Pues dentro de las conclusiones principales, el hecho de que se evidenciara que tenemos más de 4 años en retrasos de una nueva visualización o de una nueva guía de práctica clínica en un tema fundamental y uno de los principales síndromes clínicos que tenemos nosotros día con día, es padre ver que
en marzo sale esta definición universal y en agosto tenemos una nueva guía. Y que esta guía va a ser preámbulo para lo que se va a generar en marzo del siguiente año. Se está viendo y se le está dando una importancia muy grande a la prevención, y no solamente desde la definición, sino también desde las nuevas guías. Y sobre todo, ver que los pacientes realmente son recuperables. No todos es individualizar mucho las causas que nos generaron esa falla cardíaca, pero ya nos estamos hablando de que hay tratamientos o guías clínicas que nos están diciendo que sí podemos mejorar esa fracción de eyección. Una fracción de eyección mejorada nos traduce una nueva calidad de vida para nuestros pacientes y sobre todo nos implica un gasto menor en salud. Muy bien, muchas gracias, doctora Mariana. Voy a leer un comentario rápido. Manda saludos al doctor Ulloa de Ciudad del Carmen de Campeche. También mandan saludos de Puebla a la doctora Cristina. Rocío manda muy buena explicación. Es bueno ver un poco de cardio de vez en cuando. Jorge manda excelente presentación, doctora, muy interesante. Y José Manuel contesta, felicidades, doctora. Saludos también de Guadalajara. Entonces, no hay preguntas, doctora Mariana. Fue una plática cortita. Lamentamos que no nos haya podido acompañar su mentor esta noche, pero le agradecemos mucho. Me encanta que hoy tocara cardiología en medicina interna y salida del corazón. Eso es demasiada coincidencia. Sí, fue muy extraño. Pero está excelente. Lilia manda otra vez, doctora Mariana, muchas felicidades, excelente presentación. Así que, doctora, muchas gracias por su conclusión y muchas gracias por traer cardio con nosotros. Me gustaría recordarle que si ustedes se perdieron un poquito de la presentación de la doctora Mariana y quieren volver a revivirla, hay que encontrarnos en YouTube como Medical Legal Center y todos los miércoles de este lado de la voz de residente tenemos medicina interna, medicina de urgencias o cardiología. Y con mucho gusto van a volver a poder revivir la presentación de la doctora las veces que les sea necesario para poder volver a estudiar. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén a pendiente de todas nuestras clases. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. También manejamos temas de masterclass con especialistas y teoría de caso, teorías de casos médicos legales o solamente médicos, y los podemos esperar todas las veces que ustedes quieran. Hay más de 530 videos esperándolos en YouTube al lado de excelentes doctores como la doctora Mariana que nos está acompañando esta noche. Rápidamente, doctora, de rápido le leo. Brenda le manda saludos, dice muchas gracias, doctora Mariana. Lilia le manda, doctora Mariana, excelente, muchas felicidades. Y también Muchas vemos gracias. excelente noche, gracias por la invitación. Ahora me gustaría dirigirme a usted si es jefe o jefa de residentes y requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales. Por favor, comuníquese con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento .mlc@gmail.com y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Doctora, muchas gracias. La dejamos descansar porque ya sabemos que las guardias son bastante pesadas y les agradecemos mucho que se tomen un poquito de su tiempo. Estos webinarios son con fines de seguir aprendiendo, que los mismos doctores sean maestros y son de fines altruistas. Así que al final del día estamos orgullosos de que sigan siendo excelentes profesionales del área de la salud. Doctora Mariana Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y traer nuevamente cardiología. Gracias. Que esté muy bien, gracias.